¿Crees que conoces la Edad Media? Pues no es para nada como te la contaron. Costumbres asombrosas, leyendas épicas, fábulas sorprendentes y hechos reales. Muchas te volarán la cabeza. Y no te aburrirás como en el colegio. Si te gusta lo misterioso, lo épico y lo desconocido, este es tu canal. Suscríbete y disfruta. No te arrepentirás. ¿Sabías que un solo hombre logró unir media Europa en plena Edad Media? Y que detrás de su corona se esconden misterios, leyendas y hasta conspiraciones que aún nos hacen dudar. Prepárate, porque hoy descubrirás la historia épica de Carlomagno como jamás te la habían contado. En los albores de la Edad Media, entre la neblina de los bosques ancestrales y el eco distante de los cuernos de guerra, un joven príncipe franco comenzaba a forjar su leyenda, una que resonaría a través de los siglos como un himno de poder y destino. Carlomagno. Sus inicios no fueron un camino de rosas, sino un sendero marcado por la ambición desmedida, un valor indomable que desafiaba la muerte y una determinación férrea que doblegaba voluntades. Su primera gran misión, un difícil legado heredado de su padre, Pipino el Breve, para consolidar y expandir un reino que aún se tambaleaba en las fronteras de la barbarie. Los lombardos en Italia fueron su primer gran desafío, un pueblo orgulloso y belicoso que custodiaba las puertas de la península. Carlomagno no dudó. Sus ejércitos, una marea de acero y fe, avanzaron con una disciplina casi sobrenatural sobre ciudades amuralladas, donde el tiempo parecía haberse detenido, y en fortalezas medievales inexpugnables. Sus huestes se movían con la precisión de un reloj de guerra y el fuego de la conquista en sus miradas. Los cronistas de la época, asombrados, contaban que su presencia en el campo de batalla era imponente, casi mítica, alto, con una capa ondeando al viento como un presagio de victoria, y el estandarte franco, con su águila dorada, brillando bajo el sol como una promesa divina. Cada conquista no era solo una victoria militar, sino un acto de creación. Abría rutas comerciales que antes estaban cerradas, aseguraba tributos que fortalecían su tesoro, y sobre todo, aumentaba la fama de aquel joven monarca hasta límites insospechados. Los aliados, desde los más humildes hasta los más poderosos, lo respetaban con una mezcla de admiración y temor reverencial. Los enemigos, por su parte, lo temían con una intensidad que helaba la sangre. La caída del reino lombardo no solo consolidó su poder en Italia, convirtiéndolo en el protector de Roma, sino que lo proyectó como el defensor inquebrantable de la cristiandad, una figura enviada por la providencia. Las aldeas se transformaban en bastiones de su poder, las fortalezas en centros neurálgicos de su imperio naciente. El rumor de su nombre, Carlomagno, comenzaba a cruzar montañas y ríos, y en cada campamento, en cada taberna se susurraba que era el hombre destinado a cambiar la historia, a forjar una nueva era de luz en la oscuridad medieval. Su espada bañada en acero y leyenda apenas comenzaba a escribir la primera línea de su epopeya, y el mundo entero esperaba, con una mezcla de pavor y esperanza, el siguiente capítulo de su imparable ascenso. Con su reino ya firmemente consolidado y su nombre resonando en cada rincón de Europa, Carlomagno se lanzó a una serie de campañas militares que no solo expandirían sus dominios, sino que lo cimentarían como el señor indiscutible de la Europa medieval. Su enemigo más persistente y feroz fueron los sajones del norte, un pueblo indomable que se negaba con obstinación a aceptar su autoridad y, lo que era más importante para Carlomagno, la fe cristiana. Durante más de 3 décadas, los densos y misteriosos bosques germánicos se convirtieron en el escenario de una guerra sin descanso, una lucha brutal donde la tierra se empapaba de sangre y el cielo se oscurecía con el humo de las aldeas incendiadas.
Las noches en aquellos bosques ardían con las hogueras de los campamentos. Las lanzas brillaban a la luz de una luna que parecía observar con asombro, y las leyendas nacían al calor de cada batalla, contadas por los soldados con voz ronca. La masacre de Verden, un episodio oscuro y brutal donde miles de sajones fueron ejecutados tras una rebelión desesperada, cimentó su fama de guerrero implacable, un líder que no dudaría en usar la mano de hierro para imponer su voluntad. Pero la ambición de Carlomagno no se limitaba al norte. Sus ojos también miraban hacia el sur, hacia la península ibérica, donde los musulmanes controlaban vastos territorios. Cruzó los Pirineos con su ejército, una marea de hombres sedientos de gloria y nuevas tierras. Fue allí, en los escarpados pasos de Roncesvalles, donde Carlomagno sufrió una de sus derrotas más célebres, un revés que paradójicamente no empañó su leyenda, sino que la inmortalizó. Su retaguardia, liderada por el valiente Roldán, cayó en una emboscada brutal que inspiraría la inmortal Canción de Roldán, un poema épico que transformaría la derrota en un acto de heroísmo legendario. A pesar de aquel revés, su leyenda crecía con cada día que pasaba. Los bardos, con sus liras y voces potentes, cantaban sus victorias en las cortes y tabernas. Las banderas medievales con el águila franca ondeaban orgullosas sobre las ciudades conquistadas, y Europa entera comenzaba a verlo no solo como un rey, sino como el protector de la fe, el defensor del orden y el arquitecto de un nuevo destino. Cada galope de sus caballos resonaba como un trueno lejano, anunciando que Carlomagno había llegado para quedarse, para dejar una huella imborrable en el tapiz de la historia. La Navidad del año 800 amaneció en Roma con una solemnidad inusitada. La Basílica de San Pedro, el corazón espiritual de la cristiandad, estaba iluminada por la luz dorada de cientos de velas, cuyas llamas danzaban en el aire. El incienso flotaba pesado entre los cantos solemnes de los coros, y el eco de las oraciones llenaba cada rincón del vasto templo. Carlomagno, imponente en su estatura y presencia, se arrodilló ante el altar, un acto de humildad que ocultaba la magnitud del poder que estaba a punto de recibir. Fue entonces cuando el Papa León XIII, con manos temblorosas pero firmes, colocó sobre su cabeza la corona imperial. En ese instante mágico, Europa medieval renacía de las cenizas de un imperio caído. El Sacro Imperio Romano Germánico nacía bajo su mando, uniendo tierras desde los Pirineos hasta el Elba, desde el gélido Mar del Norte hasta el cálido corazón de Italia. Su imperio parecía invencible, una mole de poder forjada por la espada y la fe, y su valor en el campo de batalla era ya legendario. Carlomagno no era un rey que se escondiera tras los muros de su castillo, lideraba ejércitos en persona. Su figura alta y majestuosa inspiraba su calma a sus hombres y aterrorizaba a sus enemigos. Imponía leyes que buscaban unificar un continente fragmentado y trazaba fronteras con la misma autoridad con la que empuñaba su espada. Su corte en Aquisgrán, su capital predilecta, se convirtió en un faro de cultura y poder, un crisol donde sabios y artistas de todo el continente convergían, trayendo el conocimiento clásico y las nuevas ideas a la nueva Europa. Allí se fundaron escuelas, se copiaron manuscritos y se sentaron las bases de lo que sería un renacimiento intelectual. Pero ni la gloria más resplandeciente, ni el poder más absoluto, están a salvo del inexorable paso del tiempo. Tras su muerte en el año 814, el vasto legado de Carlomagno comenzó a fragmentarse, como un cristal que se resquebraja. Sus hijos y nietos, incapaces de mantener la unidad que él había forjado con tanto esfuerzo y sangre, se enzarzaron en luchas fratricidas por el control. El punto culminante de esta desintegración fue el Tratado de Verdún en el año 843,
Un acuerdo que dividió el imperio en 3 reinos distintos. De aquella dolorosa división nacerían las semillas de lo que hoy conocemos como Francia y Alemania, 2 naciones con raíces profundas en el sueño imperial de Carlomagno. Carlomagno había pasado de ser un hombre de carne y hueso a convertirse en un mito, dejando tras de sí un eco que resonaría durante siglos en las majestuosas catedrales góticas, en las imponentes fortalezas que aún salpican el paisaje europeo y, sobre todo, en las leyendas medievales que aún hoy nos cautivan. Su figura se alzó como un coloso que incluso en su ausencia seguía proyectando una sombra de grandeza sobre el continente. Con el inexorable paso de los siglos, la figura de Carlomagno, el emperador que unió Europa, se convirtió en un terreno fértil para la imaginación, dando origen a innumerables leyendas, misterios y, por supuesto, conspiraciones que aún hoy nos hacen dudar de lo que realmente sabemos. Se dice que su tumba en Aquisgrán, un lugar sagrado y enigmático, esconde secretos inconfesables, verdades que la historia oficial ha preferido silenciar. Algunos cronistas medievales, con una mezcla de reverencia y asombro, afirmaron que fue enterrado sentado en un trono, con sus ropas imperiales y su espada y azada a un lado, como si aún gobernara desde el más allá, esperando el día de su regreso. Otros, con un brillo místico en los ojos, hablaron de reliquias sagradas que le otorgaban un poder divino en la batalla, o de pactos ancestrales con fuerzas desconocidas que le garantizaban la victoria en cada contienda. En el siglo XIX, con el auge del romanticismo y el interés por lo oculto, surgieron teorías fascinantes sobre la lanza del destino, el arma que supuestamente hirió a Cristo en la cruz, y otros objetos místicos que se creía estaban ligados a su poder y a su destino. Se decía que quien poseyera la lanza sería invencible. Incluso en tiempos modernos, la figura de Carlomagno sigue alimentando la imaginación. Algunos aseguran que sociedades secretas europeas, con siglos de antigüedad, ven en él al verdadero fundador de su influencia, al arquitecto original de un orden oculto que aún hoy rige los destinos del continente. ¿Y si parte de su historia fue deliberadamente borrada para ocultar un legado incómodo, una verdad que no debía ser revelada? ¿Y si Carlomagno fue mucho más que un simple emperador, el guardián de un misterio ancestral que aún late bajo la tierra de Europa, esperando ser descubierto? Las leyendas más persistentes aseguran que su espíritu, el de Carlomagno, el gran emperador, aún vaga por las majestuosas catedrales medievales que él mismo ayudó a construir, por las imponentes fortalezas donde ondeó su estandarte, y por aquellos lugares remotos donde el viento, al pasar entre las ruinas, aún susurra su nombre con reverencia. La historia oficial nos muestra a un conquistador formidable, a un estratega brillante y a un líder visionario. Pero la historia oculta, la que se esconde entre líneas y en los rincones más oscuros de la imaginación, nos invita a seguir buscando respuestas, a desvelar los enigmas que rodean a este coloso medieval. ¿Qué secretos crees que esconde la tumba de Carlomagno? ¿Fue solo un rey? ¿O el custodio de un misterio que sigue vivo, esperando ser desenterrado por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad? Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal, por favor. Es la única manera de que podamos seguir creando historias así. Este canal existe gracias a personas como tú. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete ahora. Es gratis, rápido, y tu clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Con tu apoyo podremos seguir creando historias increíbles. Este canal existe gracias a personas como tú. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete ahora. Es gratis, rápido, y tu clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Con tu apoyo podremos seguir creando historias increíbles. No nos dejes desaparecer.